Seguimos en Venezuela, específicamente en el estado de Táchira. 3 estudiantes resultaron heridos y un vehículo y 2 viviendas fueron impactadas de bala durante hechos violentos que se registraron en adyacencias a la Universidad Católica. Javier Faría, de nuestro canal aliado Venevisión, nos amplía la información. A pocos metros de la Universidad Católica del Táchira, efectivos policiales intentaron dispersar la protesta de los universitarios. 3 jóvenes resultaron heridos con impactos de bala. Protestaban para exigir la libertad de los estudiantes que permanecen detenidos por el SEBIN en Caracas. Aquí tenemos las pruebas de los disparos efectuados por parte de la Policía Nacional. ¿Quién se va a hacer responsable por los heridos? Por nuestro compañero David Jaimes, que se encuentra herido de bala. ¿Quién se va a hacer responsable? Habitantes de la zona de Barrio Obrero mostraron los impactos de bala en las casas y en un vehículo estacionado. Piden sea investigada la actuación policial. Dispararon uno de ellos al aire y el otro directamente a los jóvenes y a peatones, que vemos peatones donde hubiese pasado, vuelvo le digo, pasaba a mi hijo, si le hubiese dado a mi hijo, ¿cómo queda mi hijo? Estudiantes de la Universidad Católica rechazaron que se les vincule con la quema de un vehículo oficial de la CanTV. Creen que hay personas infiltradas en las protestas. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. La trata de personas es un delito internacional que viola los derechos humanos. Uno de sus fines es el turismo sexual, modalidad en que las víctimas son vendidas como mercancía a visitantes extranjeros. En el 2014, 70 personas fueron rescatadas de las manos de los tratantes de estas personas. Prácticamente fui obligada. Las reclutan para venderlas como mercadería a los extranjeros. Así se sentía Jessica cuando con 14 años cayó en las redes de la trata. Huyó de su hogar con un hombre que le prometió amor eterno, pero que en realidad la comercializaba al mejor cliente. Me mandaban un taxi, llegaba allá, subía a la habitación y si había uno o más clientes tenía que pasar de habitación en habitación. ¿Todos eran turistas? Sí. ¿Era menor de edad usted? Sí. No solo su cuerpo era vendido, su tratante, quien también era su pareja, la humillaba en todas las formas posibles. Y tras de pegarme, ahí estando así toda golpeada, él estaba conmigo. Hasta que cumplió la mayoría de edad, Jessica fue víctima de la trata de personas en la modalidad de turismo sexual. Esas bandas son nacionales e internacionales. Manuel Varese, de la Unidad contra la Trata, dice que muchas víctimas menores de edad también son sacadas del país. Gente que viene aquí al Ecuador para estar con trabajadoras sexuales, pero el problema es que muchas veces vienen a estar con niños, niñas y adolescentes. Las personas que quieren denunciar a los tratantes pueden llamar al 1-800-delitos. En el 2014, 30 personas fueron detenidas y 70 víctimas rescatadas de esta red. La trata es captar, trasladar a la víctima y explotarla. Eso no quita que también haya bandas a nivel internacional, es decir, que se las llevan a Colombia, por ejemplo, a Brasil o a Venezuela. El turismo sexual es una modalidad que afecta principalmente a las mujeres y niñas y está muy relacionado a la pornografía infantil. Usualmente en este tipo de trata, el reclutamiento se da por medio de engaño y la seducción. La trata de personas es un delito internacional que viola los derechos humanos. En Ecuador, la pena, de acuerdo a los agravantes, puede llegar hasta 26 años de cárcel. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. Una excelente modalidad se quiere implementar en Aruba a base de circuitos de ejercicios conocida como Bootcamp. Adidas presenta la nueva camiseta de la Selección Colombia.